desayuno les voy platicando un poquito, básicamente el trabajo que estamos haciendo con la intención de focalizarnos en los núcleos más importantes que como conferencia episcopal estamos trabajando. Un poquito el marco. Este periodo de la Conferencia Episcopal Mexicana inicia en abril 2016, después de la venida del Papa Francisco a México. En febrero del 2016. Y en la célebre conversación que hubo ahí con los obispos, pidió que elaboráramos un serio y cualificado plan. Entonces, a los 2 meses hubo la asamblea plenaria de inicio del periodo, y entonces pues todos los obispos, por voto unánime, pues se aprobó apenas el inicio de la elaboración, que tomó 2 años. 2 años en 2 equipos distintos y múltiples reuniones con todo tipo de personas, universidades, sacerdotes, secretarios, religiosas, laicos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue bastante difícil ponernos de acuerdo ciertamente los obispos en cuanto a por dónde hay que empezar o hay que andar. Finalmente, en abril de este año se aprobó el documento. Si no lo tienen, le pido a Janet que lo haga circular, que ya lo tienen digitalmente. Y de abril a noviembre, a este noviembre próximo, se presentará la ruta de implementación. Ahora bien, este periodo termina en noviembre. ¿Sí? Hay elecciones nuevamente, donde hay aproximadamente 80 cargos episcopales, y habrá pues renovación en más de la mitad de esos cargos, incluyendo la presidencia de la conferencia, la vicepresidencia y otros más. Bueno, entonces eso fue, este periodo inició simultáneamente con el proyecto global pastoral y todo el trabajo que tiene que ver con lo ordinario. Ahorita vamos a empatar ambos caminos. Un servidor, yo soy obispo auxiliar de Monterrey. Entonces desde Monterrey ya se percibía un trabajo pues ingente de la Iglesia Católica, sin embargo no articulado, no engarzado. ¿Sí? Entonces cuando llego aquí a la Secretaría General, pues yo tomo como mi primer objetivo pues precisamente el engarzamiento de las fuerzas, empezando por las fuerzas más próximas a la Secretaría General, que básicamente son 2. La Conferencia Episcopal Mexicana se divide en su trabajo en el ámbito territorial y en el ámbito funcional. El ámbito territorial, compuesto por 95 diócesis, ¿sí?, organizadas en 18 provincias, que son las arquidiócesis. Y esas diócesis y provincias se articulan a través obispos, vicarios de pastoral, vicarios generales, principalmente. Hay un espejo, ahorita me detengo un poquito. Eso es el aspecto territorial. Y hay otro aspecto que se llama el aspecto funcional. La Iglesia Católica en México está articulada en 8 comisiones, ¿sí?, todas ellas al frente de un obispo. Repaso brevemente: está la Comisión de Pastoral Social, donde se desprenden los temas del trabajo, del cuidado de la tierra, los migrantes, pueblos originarios.
está ahí también Cáritas Mexicana, está los presos, etc. Esa es una. La otra es la profética, donde está la doctrina social de la iglesia, evangelización, misiones, etc. Está la comisión de diálogo interreligioso, está la comisión de liturgia, la comisión de familia, jóvenes laicos, sí, 8 comisiones. Y de las 8 comisiones se desprenden 33 dimensiones. Al frente también otro obispo. ¿Sí? El ejemplo, por ejemplo, es la comisión de familia, juventud, laicos, jóvenes, adolescentes. Cada una de esas palabras es una dimensión. Hay un obispo encargado de familia, otro de laicos, otro de jóvenes, otro de adolescentes, y así. Entonces, son 8 dimensiones y 33 dimensiones. Entonces, el trabajo del secretario es articular. Entonces, es darle continuidad a las reuniones con los vicarios de pastoral para articular la función territorial, y con los secretarios ejecutivos de comisiones y dimensiones para articular la parte funcional. Entonces, son los 2 grandes motores de la iglesia a nivel estructura. ¿Sí? Entonces, mi trabajo fue aceitar las reuniones y lograr 2 palabritas mágicas para nosotros, que son transversalidad e interlocución, lo cual significa una red, ¿no? Que la red fluya con todos sus recursos, con todos sus objetivos y con todo. Junto con ello, la propuesta de que estas comisiones elaboraran una programación, que es como se trabaja en la iglesia, pero ya no a 3 años como se venía haciendo, porque este periodo fue más corto y prácticamente se redujo a 2 años. Entonces lanzamos la propuesta a 5 años, 2017 al 2021. Era un primer intento de romper una estructura, porque todavía en la iglesia padecemos una fallita o fallota. Yo estoy encargado del trabajo de la familia, yo hago mi programación mientras yo estoy aquí. Pues cuando venga el otro, pues que él planee. Pues eso no es correcto, porque venimos a hacer no nuestro proyecto, sino el proyecto de la iglesia. Y venimos cada uno de nosotros a sumarnos al proyecto de iglesia, esté donde esté. Nos tocará enriquecerlo, relanzarlo, todo eso, pero solamente como simples instrumentos de una cadena. Esta debe ser la iglesia dentro de un plan del Papa Francisco, dentro del el plan de la obra de salvación de Jesucristo nuestro Señor. Junto con eso, en la conferencia episcopal tenemos la Secretaría de Intra, Adextra, en general, un departamento de prensa dirigido por Janet Pedraza, esta es nuestra directora, pero a mí me faltaron 2 armas, 2 instrumentos, desde mi punto de vista sumamente valiosos. Uno era un observatorio nacional, unos ojos desde la conferencia que pudiesen mirar a todo el país, todo lo que hace la Iglesia Católica en México, porque lamentablemente, ya habría que decirlo incluso con pena, pues no lo teníamos. O sea, todo el mundo trabaja, todo el mundo hace múltiples servicios, pero no están articulados, ni siquiera están enlistados. Entonces creamos el observatorio con varios objetivos. Uno de ellos fue hacer un directorio de la obra social, que bendito Dios pudimos cumplirlo. Arduo trabajo, porque fue mandar encuestas a todas las diócesis, las 95 diócesis, y como en todas partes era
hablar mañana, tarde y noche para que nos contestaran, para que nos enviaran la respuesta. Y después de año y medio tuvimos 73 respuestas, que son bastantes para nosotros. Pues con esas 73 respuestas elaboramos el directorio que en noviembre se entregará a los obispos en la asamblea y estará para el servicio público de cualquier persona. Es un directorio con 29 variables, que son hospitales católicos, albergues, casas de migrantes, orfanatos, asilos y todo, ¿no? Entonces son 29 variables. Junto con ello, una variable importante que quiero presentarles en este momento son lo relativo a las casas de migrantes. Ese estudio lo empezamos a hacer en enero 2017, cuando nuestro vecino tomaba posesión del país de Estados Unidos, con todas las amenazas que sabemos sobre las deportaciones y cosas por el estilo. Hicimos el estudio, encontramos 60 casas de migrantes católicas, avanzamos 75, avanzamos 113 y completamos hasta ahorita 119 casas de migrantes católicas en el país. Nuestro observatorio hizo un trabajo exhaustivo de recopilación de información. Si nosotros como Iglesia Católica, como conferencia, no tenemos la información de dónde está una casa de migrantes en Cuernavaca, en Saltillo, en Chiapas, cerramos la puerta y nos vamos. Entonces, con esa información hicimos un mapa donde geolocalizamos las 119 casas. Ya existe el mapa. Pinchas un botón de una casa y te aparece toda la información de esa casa: dirección, teléfono, responsable, correo electrónico, todo. Una vez terminado ese mapa, lo que hicimos fue cargar las 29 variables que teníamos en el directorio. Ya llevamos ahorita 4, 7 y estamos en este mes concluyendo este trabajo. La idea de este mapa es cargar todas las variables para luego hacer cruzamiento de información y cruzar, por ejemplo, casas de migrantes con comedores para indigentes o para pobres, albergues, orfanatos, dispensarios, hospitales, etc. Para que haya un cruzamiento y podamos tener la información precisa: dónde hay, dónde no hay, dónde se necesita, etc. Trazar rutas de migrantes, alimentar el mapa con información de los focos rojos en México, dónde no deben ir los migrantes, o dónde hay más casos de secuestros, asesinatos, trata de blancas, etc. Y establecer rutas verdes o rutas doradas, ¿sí? Y rutas rojas donde no hay que asomarse. El sueño es hacer de este mapa una app en contacto con las casas de migrantes de Estados Unidos al sur, y poder hacer una app donde las familias en Estados Unidos estén en contacto con las personas que vienen de Latinoamérica o Centroamérica, con claves, por supuesto, para que puedan en tiempo real saber dónde está la persona y tener comunicación. Y el sueño sería, si podemos evitar una muerte, un asesinato, un secuestro, ya valió toda la pena. Eso es respecto al tema de migrantes, que nos enfocamos fuertemente. Todos sabemos la circunstancia y el nivel de problemas de este tipo. Junto con ello, avanzamos en el 2016, llegando en abril, pues nos recibieron con nada más y nada menos que con la NOM 46, el aumento del gramaje de la marihuana y el paquete de iniciativas de matrimonio igualitario. Pues así nos estrenamos y empezamos a responder. Un grupo de laicos, de organismos laicales, empezaron a organizarse respecto a contrarrestar estas iniciativas presidenciales. Gracias.
nos unimos con ellos, los obispos, especialmente el de laicos, el secretario general, el de familia, etcétera, ¿no? Y entonces hicimos unión de fuerzas, respetando la naturaleza de cada quien. ¿Sí? No hubo fusión, hubo integración. Y los obispos respondimos como conferencia episcopal apoyando este movimiento laical que contrarrestaba estas iniciativas de matrimonio igualitario. Tuvimos reuniones y después ya salieron ya cartas más específicas, la carta de la CEN, y después ya viene el programa, el plan de acción de las marchas, que ya sabemos ya cuál fue el desenlace, más de 100 marchas en todo el país, más de 1 millón de personas en las calles, etcétera, donde se vinieron abajo las iniciativas, no en su totalidad, pero sí en una buena parte. Con este apoyo que hicimos y que expusimos que no era la iglesia, sino los laicos, pues obviamente no nos creyeron, ¿verdad? Y vinieron después las demandas, más de 100 demandas contra obispos y sacerdotes, demandas en el sentido de la discriminación por la CONAPRED, que todavía a 2 años sigue abierto, no se acaba de cerrar. Esperamos que ya muy pronto, pero y hubo en el 2016 en Aguascalientes y en Veracruz hubo proceso electoral. Entonces el obispo de Aguascalientes y los obispos de Veracruz fueron demandados. El de Aguascalientes duró más de año y medio la demanda. Entonces de repente nos vimos sumergidos en múltiples demandas, en más de 100 demandas, y no contábamos la conferencia con abogados. Teníamos amigos abogados, pero no teníamos gente oficial con nosotros. Con la ayuda de la Conferencia Americana y otras instituciones, pudimos armar un equipo jurídico. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar especialmente en este tema, y pues muchas cosas se resolvieron, otras siguen ahí, pero todo está en orden, gracias a Dios. Llegó el 2017, como el tema de los abusos sexuales por parte de clérigos, pues no es un tema nuevo. Venimos ya desde los 90s, finales con el caso Maciel, 2002 con Boston, y después de ahí otros más. Recientemente Chile, Pensilvania, Australia, Países Bajos, Alemania, etc. Y aquí también en México pues empezaban a detonarse los escándalos. Aquí en la arquidiócesis con el cardenal Norberto Rivera, etcétera, etcétera. Entonces pues nos pusimos inmediatamente a un aspecto importantísimo que la Iglesia de México necesitaba, que era la elaboración de protocolos. En el 2017 hicimos 9 protocolos, desde el protocolo de crisis de comunicación para oficinas de comunicación diocesanas especialmente, protocolo de comportamiento ministerial en el caso de abusos sexuales, protocolo de comportamiento de ministros en procesos electorales, luego fue el protocolo de Hacienda, protocolo fiscal, protocolo de datos personales, 9 protocolos, ¿sí?, que empezaron a ceñir a toda la Iglesia Católica en México. Junto con ello, esos 9 protocolos se aprobaron en noviembre de 2017. Un año antes se aprobó las líneas guías contra el abuso sexual. Esa es la parte canónica. Entonces teníamos ya 2 instrumentos, ¿sí?, que son las columnas que hoy tenemos en la Iglesia Católica en este momento, líneas guía, ¿sí?,
de protección al menor contra abuso sexual por parte de clérigos, avalado por el Vaticano, aprobado por los obispos en el 2016, y tenemos el protocolo de acción que está sustentado en la ley mexicana de la Ciudad de México. Tenemos esos dos protocolos. Ahora, el pasado 11 de junio, se hicieron públicos en la página web y fuimos la séptima conferencia episcopal en el mundo en hacerlos públicos. Entonces, ese es un tema nuclear en la Iglesia Católica. Hace unas semanas, el cardenal O'Malley, que es el arzobispo de Boston y presidente de la Comisión Pontificia de Protección al Menor, ha dicho muchas cosas. Una frase que dijo muy fuerte, dijo: si la Iglesia Católica Universal no tiene como prioridad el tema de la protección de niños y niñas contra abuso sexual por parte de clérigos, ¿sí?, se pone en riesgo su credibilidad. Me detengo en este puntito. El Papa Francisco en el 2015, en una homilía del leproso en el desierto, había dicho: en nuestra atención a los marginados se juega la credibilidad de la Iglesia. Lo dijo el Papa Francisco en febrero de 2015. Una frase que yo les quiero compartir, esta ya es de un servidor. Yo pienso que hoy no solamente la Iglesia se juega su credibilidad. Sí, o sea, yo pienso que la Iglesia se juega su subsistencia. Es muy fuerte esta palabra que estoy diciendo, ¿sí?, pero la digo sustentada en dos razones. Una es, basta observar las estadísticas mundiales, Pew Research Center en Washington y otros más, donde dan cuenta de la disminución de católicos en todo el mundo, especialmente en América Latina. Como los países católicos antes dejan de serlo. Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Salvador, menos del 50%. Uruguay, menos del 50%. Y muchos otros en declive. Chile en declive. Todos los países en declive, todos. ¿Sí? Entonces, si no atendemos, si somos indiferentes, o sea, no podemos dejarle al Señor que venga a hacer las cosas por nosotros. Ese es el segundo punto. La Iglesia no se sostiene porque el Señor nos quite, porque estamos haciendo mal nuestra chamba y venga Él a bautizar y a celebrar misa. O sea, o aceptamos que el Señor nos puso a nosotros, hombres y mujeres, al cuidado de su Iglesia, o entonces dejemos que Él haga la chamba. ¿No es así? Sí. Hoy los fieles católicos ya están impacientes, por no decir que están hartos de estar recibiendo escándalo tras escándalo tras escándalo. Muchos ya han perdido la confianza en la Iglesia. Hoy necesitamos, como Iglesia Católica, recuperar la confianza de nuestros fieles y recuperar el respeto de la sociedad, que la hemos perdido. Basta poner un mensajito en redes sociales para que vengan múltiples críticas y múltiples ofensas contra la Iglesia. Entonces, como Iglesia Católica estamos trabajando fuertemente. Los fieles, la sociedad ya no quiere escuchar palabras, ya quiere ver acciones contundentes, reales y contundentes. Tenemos las líneas guía, tenemos los protocolos y tenemos los talleres. Ya a más de 25 diócesis hemos dado asesoría, conferencias o capacitación. Estamos trabajando de la mano de CEPRONI. ¿Qué es CEPRONI? Es el Centro de Estudios e Investigación para la Protección de Menores de la Universidad Pontificia de México, y que está conectada con la Comisión Pontificia de Roma. Estamos trabajando juntos para no nada más estrechar lazos, sino para
aglutinar a todos los organismos católicos que ya están trabajando con el tema. Entre ellos Reparare, Almas, ¿sí? la dimensión de formación del clero, obviamente la Conferencia Episcopal Mexicana, etcétera, etcétera. Estamos aglutinando muchas personas también. Entonces, ese es un foco que tenemos que atender hoy, porque si no lo atendemos eso, estamos fuera de foco. Hace como 5 semanas aproximadamente fui a Medellín al 50 aniversario del documento latinoamericano. Acababa de pasar ya había pasado Pensilvania, acababa de pasar lo de Exnuncio Vigano. Entonces, cuando estaba intentando escuchar las conferencias, dentro de mí había como una especie de vacío, como si las palabras cayeran en el vacío, porque hablaban de los pobres, hablaban de las comunidades eclesiásticas de base, hablaban de la madre tierra, etc. Y yo decía, ¿cómo podemos hablar de eso si no tenemos esto que es prioritario? Se nos está desangrando la iglesia y estamos ocupados en otras cosas, sí importantes, pero esto es un derrame, es una hemorragia, que si no atacamos hoy, pues eso se va a caer, como quiera. Entonces necesitamos, hemos estado, ya hay una comisión de facto en la iglesia, en la conferencia, que es la Secretaría General, con el equipo litúrgico y con los comités de crisis en cada diócesis del país. Estamos ya en el proceso de institucionalizar. Eso nos falta todavía, pero estamos en ese proceso, ya estamos trabajando, falta ese proceso. Eso es hasta el día de hoy. Junto con ello, estuvo todo lo que tiene que ver con las elecciones, el nuevo gobierno, y hoy por hoy un tema importante es la construcción de paz, los foros de pacificación. Me detengo sobre este tema para decirles, les hablé al principio que nuestro objetivo era el engarzamiento. Entonces, no nada más era hacerlo al interno, con la dimensión funcional y territorial que les dije, sino hacerlo a nivel exterior. Eso fue algo muy importante que fuimos cayendo en la cuenta, de tal forma que empezamos a hacer trabajo de acercamiento con instituciones católicas, de gobierno, universidades, etc. Vino los sismos y nos metimos también a trabajar a fondo en la emergencia y después en la reconstrucción de casas y templos. Todo ello nos fue dando pautas para hacer convenios, ¿sí? Y aliados y convenios. Hoy por hoy tenemos convenio con la FEPADE por todo el problema que hubo de las demandas electorales. Llegamos a un convenio estratégico donde hubo muchos compromisos. El 2017 salió limpio, 2018 salió limpio en cuanto a no demandas sacerdotales y episcopales. Convenio con la FEPADE. Hicimos convenio también con Zenit España. ¿Sí? Acabamos de firmar un convenio antier, con CatholicNet. El lunes antepasado se firmó una estrategia, un convenio estratégico. Aquí estoy, en la Secretaría, en el antiguo colegio San Ildefonso, entre la Secretaría de Turismo y la SEM, la Dimensión de Movilidad Humana y la Pastoral de Turismo. Se firmó ahí en un escenario extraordinario ese convenio estratégico. El martes próximo, si usted, firmaremos un convenio con la Secretaría de Cultura, con el INA, para el tema de las emergencias y para el tema del trabajo conjunto en el registro
de los bienes nacionales en las diócesis. Esos son los convenios. Y tenemos también alianzas. Alianzas hechas desde la Secretaría y desde el Observatorio Nacional. Alianzas con el Centro de Investigación Social Avanzada de Querétaro, CISAP, alianza con IMDOSOC, alianza con Centro Católico Multimedial, alianza con Ayuda a la Iglesia Necesitada, alianza con Adveniat, ¿sí? Y trabajando estrechamente de la mano con la Comisión de Pastoral Social y Cáritas Mexicana. Es un trabajo para los sismos, unimos fuerzas y como uno solo enfrentamos la emergencia. El Departamento de Prensa de la CEN trabaja al unísono, eso es una gracia muy grande de Dios, con la Comisión de la Pastoral de las Comunicaciones, o CEPCOM, que es el brazo de comunicación de la Conferencia Episcopal, y un departamento interno de prensa, que estamos completamente de la mano y trabajando de frente a los problemas juntos. Entendemos que si no estamos unidos, poco podemos hacer, muy poco podemos hacer. Bueno, entonces, les dije que eran dos instrumentos que había que crear. Uno fue el observatorio y otro fue un departamento de arte y de historia. Tenemos un brazo que se llama la dimensión de bienes eclesiásticos, bienes culturales eclesiásticos. Pero faltaba un departamento que trabajara la cuestión de archivos históricos, documentación, historia, etc. Entonces creamos este departamento con la intención de dos cosas: hacer inventario y catálogo de documentos y el rescate de documentos episcopales que estaban descuidados. Gracias a Dios pudimos rescatar todos los documentos del 2000, ya estaban en libros de 1964 al 2003, estaban descuidados en adelante. Hoy por hoy ya tenemos 5 libros, 2 a punto de entregarse y otros 3 en edición. Son los por trienios, del 2003 al 2006, listo. 2006 al 2009, 2009 al 2012 en edición, y 2012 al 2016, listo, terminado, a punto de entregar. Y la necesidad que tuvimos de engarzar los archivos históricos de México, de todas las diócesis de México, que están otra vez, cada quien en su rollo, cada quien rascándose las uñas como puede, así, de ese tamaño, donde no existen, donde están incipientes, donde están medio avanzados, y algunos pocos en el máximo nivel, como es Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, Yucatán, Monterrey, Guadalajara. El resto están a medias o están en un nivel sumamente bajo. Hicimos 2 encuentros nacionales de archivos históricos, un encuentro nacional de observatorios católicos en México, lo acabamos de hacer hace 15 días. Reunimos 20 observatorios católicos a nivel nacional. Quisimos empezar solamente con los católicos para no perder el control, el manejo de ellos. Lo que sigue ya es ampliarlos, porque observatorios de todo tipo hay cientos en México, cientos. ¿Sí? Católicos habrá como unos 100 por lo menos. Entonces hay que empezar poquito a poquito no podemos abrazarnos, no podemos vincularnos a lo loco. Tenemos que hacerlo de una manera ordenada. ¿Sí? Entonces por ahí está. Les decía lo de, ahora con el nuevo gobierno, salió la iniciativa que todos conocemos de los foros de pacificación. Se invita a la Iglesia Católica. Entonces, la conferencia responde positivamente. ¿Sí? ¿Y qué sucede? El presidente, el cardenal Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara, delega a Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia, y responsable de la dimensión de justicia, paz, reconciliación, fe y política. ¿Para qué?
aporte a esta iniciativa, buena, mala, como queramos llamarle, pero no podemos dejar de participar. Y no podemos dejar, bajo riesgo de grave responsabilidad, no podemos dejar de aportar lo que hacemos. Tenemos ya un libro del 2010, que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna, 2010. Plan Nacional de Pacificación 2015. Plan Nacional de Pacificación de la Iglesia en 2018. Pues no podemos decir, no le entro. Tenemos que entrar. Y tenemos que aportar la savia católica que tenemos, las acciones católicas que tenemos a nivel nacional en la parte funcional y en la parte territorial. Entonces, eso es un despliegue en este momento de fuerzas, de recursos de la Iglesia Católica en el foro de pacificación. Y ya para terminar. Y todo esto que acabo de decir, todo esto se amarra de alguna forma en el proyecto global pastoral. Es como una amalgama, es como una película. Si ustedes me hubieran preguntado en el 2016 si uno podía ver esto, absolutamente imposible. Imposible. Yo mismo estaba en el primer equipo redactor del PGP, no veíamos ni por dónde podía ser. Que hoy lo tengamos ya aprobado, que estemos en la ruta de implementación y que estemos con un documento que intenta abrazar todo el trabajo de la Iglesia Católica en México. Y en resumen, el proyecto global pastoral ofrece 6 opciones pastorales: jóvenes, evangelización, misiones, paz, dignidad, etc. 6 opciones pastorales que a su vez se desglosan en 35 compromisos pastorales. Es un proyecto, ahí sí, para que vean cómo el Señor mete toda la mano, nos hace un lado y mete toda la mano. 15 años. Es decir, empezamos a elaborarlo en el 2016, con miras a 2031, 500 años de la aparición de la Santísima Virgen, 2033, 2000 años de la redención. O sea, era una visión a 15 años y a 17 años. Ahora le quitamos 2 que nos tardamos. Es una visión como que era a 13 años y a 15 años. O sea, la verdad es que es muy audaz, muy atrevido. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy ya existe. Ahora bien, es un documento no impositivo, es un documento inspirador e iluminador. La Conferencia Episcopal Mexicana no es un órgano jerárquico en el sentido de que tú, obispo de Zacatecas, tú, obispo de San Luis, haz esto otro. No. Nosotros somos, la conferencia es un órgano coordinador, aglutina a los obispos de México, marca líneas, etc. Pero no ordena. Cada obispo responde directamente al Papa. La conferencia, a base de su influencia, es como opera a la Iglesia Católica en México. Su influencia, su coordinación territorial, funcional, es como ofrece su servicio. ¿Sí me explico? No es como el ejército. Una orden llega hasta abajo. Aquí no. Llega un correo. Manden un oficio a todas las parroquias para que digan esto. No se puede. Nosotros hacemos un comunicado.
Ese comunicado llega a los obispos lo reciben, pero ellos lo aplican en su diócesis. ¿Sí? Así funciona la iglesia y funciona bien, pero el mecanismo es de fraternidad. El mecanismo es de inspiración, de influencia. Ese es el PGP. Al PGP, ¿qué le falta? Le falta la recepción, que es la lectura, y que es la ruta de implementación. Es decir, que vaya inspirando, ¿sí?, a los planes de pastoral diocesano, a las programaciones de comisiones y dimensiones, a los planes de operación de los movimientos laicales, de las universidades, de las comunidades religiosas, etc. No es un documento exhaustivo. Solo son 6 opciones y 35 compromisos. Faltan otros temas. O sea, no es un documento que solamente eso vamos a hacer, no. Es un documento que va a desencadenar procesos. ¿Sí? Va a catapultar el desarrollo de nuevos proyectos. Ya termino con esto. El documento tiene que bajar y tiene que empezar a suscitar planes de pastoral diocesana, artículos, estudios, tesis de universidades, programas de grupos laicales. O sea, tiene que empezar a aterrizarse y materializarse en estas formas. Si no, será ni siquiera bonito documento en el librero. Entonces, el trabajo que sigue es de toda la iglesia, dejarse iluminar y empezar a desarrollar acciones y proyectos, siempre de una manera organizada, articulada, engarzada. Gracias.